buenos días. Vamos a tomar un tiempito para estudiar la palabra. Me gustaría que ahí en tu lugar pudieras cerrar tus ojos. Podamos orar. Jesús, esta mañana agradecemos la libertad de culto que nos das. Siempre vamos a estar agradecidos porque tenemos un lugar, una libertad para escuchar tu palabra. Señor, nadie nos persigue, podemos cantar, podemos adorar sin persecución. Gracias, Señor. Oramos que este tiempo seas tú quien nos revele tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hoy me gustaría compartir con ustedes un mensaje que el Señor, creo yo, me inspiraba para este tiempo y se llama Bendiciones del Quebrantamiento. Bendiciones del quebrantamiento. Y pensar en que estas dos palabras puedan ir juntas es un poco complicado, ¿no? Porque bendición y quebranto pareciera que es completamente separado, que son opuestas estas dos palabras. Sin embargo, justo cuando el quebranto nos deja en el fondo, es cuando podemos conocer las verdaderas y más ricas bendiciones del Señor. ¿Qué significa quebrantamiento? Romper, cascar, ponerlo, agrietar, significa machacar, astillar, partir, fracturar. El quebrantamiento es cuando parece que todo se derrumba, como si todo a nuestro alrededor explotara. Momentos donde no podemos levantar la cabeza, no quisieras levantarte de tu cama. Es un sentimiento que viene acompañado de vacío. Hay un vacío, un hueco que no sabes cómo llenar. Es una angustia que no se consuela, ¿no? Una herida para la cual no existe un bálsamo, ¿no? Pareciera que solo te pasa a ti o a mí, pareciera que nadie más la vive, nadie más la experimenta, pareciera que somos el objeto de la ira de Dios, solo nosotros, pareciera que Dios no quita el dedo señalando nuestra vida. Y algo que sí creo es que a la mayoría de nosotros nunca vamos por la ruta del quebrantamiento. De hecho, el dolor es algo que el ser humano es pro vida y siempre va a buscar evitar. Si te das cuenta, todo está en pro a que no duela. Los bálsamos, las pastillas, todo el medicamento, los psicólogos, todos tienen una función y es evitar el dolor, ¿no? Evitar que duela. No elegimos el quebranto de manera voluntaria. A menos que un papi tenga un hijo en una situación tremenda de dolor, ese papá pudiera elegir: yo pongo mi vida por él, a que yo quiero sufrir y quítale el dolor a mi hijo. Pero regularmente nosotros no elegimos el camino del quebrantamiento. Si lo podemos evitar, mucho mejor. Evitamos conversaciones difíciles, evitamos confrontar el pecado como se llama en nuestra vida, preferimos llamarle por un nombre más liviano antes de confrontar nuestro propio pecado, llamándolo tal cual, como se llama, ¿no? Porque como se llama, tiene un nombre: mentiroso. Es muy cruda la palabra. Entonces, regularmente le damos la vueltita, no nos encanta el quebranto. Y la verdad es que en estos tiempos pareciera que nunca vamos a sanar. Pareciera que la parte de la sanidad, de volver a reír, de volver a experimentar
plenitud, gozo, acompañamiento, amistad, pareciera que eso no va a volver a pasar. Cuando vivimos un quebranto emocional con alguien que amamos, tú dices, en la vida me va a volver a pasar esto, o sea, yo no me voy a volver a enamorar. Pareciera que las lágrimas son eternas. Cuando vivimos un quebranto financiero, es lo mismo. Cualquier tipo de quebrantamiento tiene esa habilidad a dejarnos como un hueco, un vacío en el alma, ¿no? Y el quebrantamiento es algo que, estando de este lado del sol, es el pan de cada día. El quebrantamiento es algo que sí o sí vamos a vivir hasta el día que partamos a la presencia de Cristo. Muchas veces son por nuestras propias decisiones u otras. Muchos viven en quebranto a causa de una persona que vive cerca a ellos que eligió por el mal. Por ejemplo, un padre alcohólico, ¿no? Va a dañar su entorno y la mamá tiene que vivir ese quebranto. Los hijos viven el quebranto de ese pecado que no es personal. Entonces, sea de manera personal o sea de terceros, siempre el quebranto va a estar a la puerta. Ahora, ¿por qué nosotros experimentamos o Dios permite que experimentemos el quebranto? Si como buen padre, si tú como buen padre que eres, tú piensas en términos de tu hijo y piensas, yo quisiera evitarle muchas aflicciones a él, yo no quiero que él sufra. ¿Por qué Dios sí permite el quebranto en nuestra vida? ¿Por qué permite que seamos quebrantados? Hay algo en lo que Dios siempre se va a fijar, y es, la vez pasada les compartía que de este lado hay un propósito. Cristo, el Padre, Dios, el Dios eterno, mira, ¿no? Todo lo que va a ser después de esta muerte, una eternidad, algo que nunca, nunca, nunca tiene fin. Eso es lo eterno. Y de este pedacito que tenemos del año de vida a los 120, que son los más robustos, Dios desea pulirnos tanto, porque la persona en la que nos convirtamos en esta vida será la persona que disfrute Dios de su compañía. Es decir, necesita trabajar en nosotros porque nosotros viviremos eternamente y por siempre al lado de Él. Y Él desea que nuestra compañía sea tan grata, tan en bendición, que necesita en este tiempo de vida, no cincelarnos. Todos sabemos que cuando una persona se convierte a Cristo, es pasada de muerte a vida en lo espiritual, es una nueva criatura. Sin embargo, las viejas costumbres están arraigadas, pegadas, las costumbres están pegadas al corazón del hombre. Entonces, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida está arraigada. Y Dios usa el quebranto para darle forma a nuestro corazón, a nuestra alma. Dios usa cada dificultad para llevarnos a ser la persona con la que pasará eternamente y disfrutará el tiempo. Ahora hay 3 preguntas que me gustaría hacerte y que me gustaría que te contestes ahí personalmente. La primera, ¿deseas lo mejor de Dios para ti? ¿Tú deseas lo mejor que Dios tiene para tu vida? Creo saber la respuesta. Todos diríamos sí, yo deseo lo mejor de Dios para mi vida. Segunda pregunta, ¿deseas convertirte en la persona que Dios diseñó antes de la creación del mundo
deseas convertirte es que Dios ya tenía un pensamiento en nuestra vida. Y Él dijo, necesito estas características, esta genética, Él va a hacer esto en esta tierra. Entonces, ¿deseamos eso que Dios pensó antes de que nacieras? La mayoría de nosotros diría, claro, yo deseo cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Yo deseo eso que Dios quiere para mí, que soñó, que planeó para mí, yo lo quiero. Tercera y última. Escucha, ¿estás dispuesto a que Dios haga lo necesario para conducirte a esa entrega total que haga que cumplas el propósito que tuvo contigo? ¿Estás dispuesto a que Dios trabaje de la manera que sea, por los medios que sean, para ser la persona que Él soñó antes de que fuera planeado el mundo? Lo que soñó y escribió en su libro. ¿Estás dispuesto a que Dios haga lo que sea y use lo que sea para llegar allá? Ahí es cuando nos tiemblan las piernas. Porque cuando nosotros pensamos, o sea, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo lo que sea? ¿Estás hablando de lo que sea, lo que sea? Sí, lo que sea. Lo que sea. Y cuando hablamos de lo que sea, estamos hablando de lo que sea. Muerte, enfermedad, tribulación, dolor, desengaño. Al profeta Oseas le dijo, te casas con ella. Tú naciste para ser mi vocero, Oseas, eres mi profeta. Te vas a casar con ella y vas a tener hijos con ella. El problemita es que ella le gusta otros hombres. Le gustan muchos hombres. Tú no serás el exclusivo. Habrá que compartir a tu mujer. ¿Qué diría el profeta? Estoy dispuesto a entregarle mi vida emocional para que Dios la use para hablarle a su pueblo, para hablarle de fidelidad, de necedad, de todo el propósito que tenía con el pueblo de Israel. Había un vaso llamado Oseas que dijo, lo que me cueste, como me cueste, le dijo, esta es la mujer, ámala. Eso le dijo, ella es, ámala. Y el profeta es que parece que todo esto es mágico, pero se negó a sí mismo. Cualquiera por una mirada estás echando bronca. ¿Por qué? ¿Qué ves? ¿O qué? ¿Qué? O sea, el profeta le dijo, la vas a amar así como es. Y va a venir con sus amantes y tú la vas a aceptar en tu casa. Vas a tener hijos con ella. Vas a cuidarla, sácala, vas a ir por, si tienen oportunidad. Vean una película cristiana, Amor Redentor. Vas a ir por ella a ese lugar y la vas a sacar. Ámala. Estamos dispuestos a que Dios trabaje, sea cual sean sus formas, sus medios, el cincel, lo que use, a quien use, cómo lo use, para hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo, que mientras tenemos vida y aliento de vida podamos decirle a Cristo, Señor, esto es lo que tú deseas, hágase tu voluntad. Cuando yo pensaba en las formas de Dios y en algunas cosas que hemos experimentado, te lo prometo que me tiemblan los pies. Cuando se trata de decirle, Señor, pues como tú lo digas, a donde tú nos lleves, como tú lo hagas. El deseo de Dios es en nuestra vida redimir todo lo que somos de manera integral para ser a imagen y semejanza de Cristo, de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿fácil? No, fácil no va a ser. Te prometo que no. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Eso es todo ese es el principio apenas
de que Dios nos moldee a su imagen. Si tú has nacido de nuevo, amado mío, tienes el quebranto listo y dispuesto, porque te van a formar a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso el Señor escribe: es mejor caer de rodillas ante la piedra angular. Uno se puede quebrantar a sí mismo, o la roca angular te cae encima y te quiebra. Todo tiene un propósito para los hijos de Dios: es moldearnos a la imagen de su Hijo, parecer a Jesucristo, tener el carácter de Jesucristo, que la gente diga: wow, como ellos sí que se parecen, hablan, piensan, actúan como Cristo. Entonces, sus métodos no nos encantan, no nos gustan, pero es así como Dios trabaja en nuestra vida, una y otra. Muchos hemos pasado quebrantos duros y decimos: ahora sí ya aprendí la lección. Y el Señor dijo: a ver, dale vuelta a la vasija. No, le falta de este lado. Porque hay cosas que no vemos. Y el quebranto es una tras otra, una tras otra. Hay quebrantos más fuertes, hay quebrantos muy ligeros, pero una tras otra el Señor nos está moldeando. Jeremías, el capítulo 18, el verso 2 al 6, dijo Jeremías: ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en un torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Para los israelitas: ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. El alfarero deshace la figura que está haciendo, la toma en sus manos en el torno, y si le quedó alguna burbuja, él vuelve y deshace la vasija y va de nuevo. No usa otro barro, usa el mismo barro. No es que somos desechables, next, el que sigue que haga mi voluntad. No, no es así. Usa el mismo. ¿Me pueden preparar, por favor, el video, Saroncita? Quiero que vean un video. Es muy cortito, pero tiene mucha enseñanza con lo que quiero compartirles hoy. Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número 1. Balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo, su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. Te quiere centrar. Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro, y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro
si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Amén. Y cuando yo estaba viendo este video, algo que me llama la atención es que el barro, aunque no tiene vida, para comenzar una vasija, tiene que comenzar con soltar, dejar de resistirse, amoldarse, ¿no?, al torno. Eso es lo primero que el barro tiene que lograr, el alfarero, que el barro se amolde ya, porque es una pieza aparte del torno. Entonces, una vez que el barro se rinde, que deja esa dureza, esa parte de no estoy centrado, ya que se rinde, entonces sí, el alfarero comienza su labor. Y cuando nosotros estamos en medio del quebranto, la parte de la rendición es la más importante. Cuando en el medio del quebranto regularmente pensamos, o dos son nuestros pensamientos, ¿no? Dios, si Dios supiera, si Dios me amara, si Dios, y regularmente pensamos que Dios es un Dios desinteresado, que no está al tanto de lo que nos pasa. Y tendemos a culpar, esto viene del diablo.
No, esto viene de Dios, Dios nos está castigando. Y regularmente buscamos una u otra, pero no es así. Cuando vivimos tiempos de quebranto, la parte más, creo yo, más importante que debemos pensar es, si viene del diablo, Dios lo permitió. Si Satanás viene y toca lo que somos, Dios le da permiso. Fíjate, te voy a leer algunos textos en la vida de Job. Job 1:1 dice, había un hombre en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. Su nombre era Job. Verso 8, Job 1:8. ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? Dijo Dios. Esta versión es la TLA, por eso es un poco distinta a esa. ¿Qué piensas de mi fiel servidor? No hay otro en la tierra tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Evita hacer lo malo. Escucha. Evita. Job caía en pecado, claro, pero siempre buscaba evitar. No es lo mismo pecar con toda la conciencia, sabiendo que está mal y aún nos empecinamos a hacer lo malo. No, él evitaba pecar contra Dios. Luego dice el verso 9 y 10 de Job 1, el ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices todo lo que hace. Sus vacas, sus ovejas, se llenan la región. Satanás argumentó, él te ama por todo lo que le das. Y Dios le dice, tienes oportunidad de tocar todo lo que es de él, menos su vida. Y todo lo que era de él incluía a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposa no, esa era con él, ¿no? A sus hijos, a sus bienes, todo lo que poseía. Y conoces la historia. Job es arrasado una noticia tras otra, tras otra, tras otra. Y el verso 21 del capítulo 1 dice así, y dijo, nada he traído en este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Después el capítulo 3 dice, entonces Dios le preguntó a Satanás, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y sigue obedeciendo a pesar de que me convenciste de hacerle mal sin ningún otro motivo. Fíjate cómo dice el verso 4 y 5. Entonces Dios, eso ya lo acabo de leer. Dice la Biblia que Satanás argumenta, claro, pues, pero toca su cuerpo y verás, tenlo en un dolor y verás cómo blasfema contra ti. Es herido Job, ¿no? De una sarna espantosa. La gente se burló lo criticaron, lo juzgaron, decía algo estás haciendo mal, tu pecado te llevó a esto, no, vuélvete a Dios. Y él no sabía el acontecimiento en el cielo. Sin embargo, algo que vemos en la vida de Job es que nunca, absolutamente nunca, no renegó de su Dios, siempre tuvo una disposición a soltar hasta en último momento. Ahí lo leemos en Job 42, no lo vamos a leer, está muy largo, del 1 al 6, lo puedes buscar en tu casa. Ahí Job dijo, yo pensé que tenía derecho a decir soy justo, pero yo no tengo derecho a nada, no tengo absolutamente derecho a nada.
Cuando Job rinde su voluntad, confiesa que Dios es el único justo sobre la tierra, ¿no? Es como cuando el barro se amolda al torno. Entonces dice Dios que ahí, a partir de que Dios le da una zarandeada y le dice: contéstame si eres tan justo, contéstame, cíñete como buen hombre y contesta esto que te voy a preguntar. Hasta entonces, cuando Job dice: no conozco nada, no sé nada de ti, perdóname, tú eres el único que puede declarar justicia. Ahí es cuando Dios le devuelve todo, le multiplica todo. Pero Dios sabía algo que nadie sabía. Cuando estamos en el quebranto, Dios conoce algo que nadie en esta tierra conoce. Nadie. Ni siquiera nosotros como padres, ni siquiera un buen amigo contigo, nadie. Dios está trabajando cosas que nadie sabe, solo Él. Y por supuesto en la vida de Job, todas sus dolencias Dios las sabía perfectamente. De hecho era algo que se platicó antes y después sucedía en la tierra. Él sabía lo que iba a suceder, sabía que se enfermaría, sabía que se le quitaría todo. Dios le dio permiso y estaba trabajando en la vida de él. Y cuando nosotros tenemos esa perspectiva, podemos entrar en un descanso. Todo esto me está pasando, tú ya lo sabes. Voy a soltar, voy a dejar de pelear, voy a dejar de echar la culpa. Dime tú pues, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda con este quebranto? Señor, hay algo que tú ves que yo no, dime qué, muéstrame qué. Y algo que me llama mucho la atención es que el quebranto siempre tiene un fundamento y es el amor de Cristo. Yo, de las veces que he experimentado el dolor en mi vida, la mayoría de las veces el primer pensamiento que tiene mi cabeza es: algo estoy haciendo mal, Dios me está reprendiendo duramente porque algo estoy haciendo mal. Siempre nos vamos por el lado de Dios castigador, siempre nos vamos por un lado de Dios el que es severo conmigo, al que no le agrada lo que estoy haciendo. Y aunque es importante recapacitar y pensar en esto, siempre debemos ver siempre el quebranto como la forma de expresión de amor de Dios hacia nosotros. El quebranto también es una expresión del amor de Cristo. Está tan interesado en nosotros que no nos deja morir en nuestra necedad, no nos deja morir en nuestro pecado, no nos deja morir contaminados con lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos pone tropiezo una y otra vez. Y el quebranto tiene que ver con que hay alguien que le interesa tu vida, que le interesa que te parezcas a Jesús. Y algo que me gusta mucho, bueno, y quiero casi concluir este mensaje. ¿Me pueden prender, por favor, los servidores, el aire? Los dos aires, por favor. Algo que me gusta mucho y que sí creo que debamos aprender a diferenciar es entre la disciplina y el castigo, entre el quebranto y el castigo de Dios. Escucha, si nosotros logramos diferenciar, porque aunque parecen cosas similares, no lo son. El castigo es únicamente y exclusivamente para los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que han negado el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquellos que niegan que a través del sacrificio en la cruz podemos ser limpios de nuestros pecados. Aquel que niega que Cristo es Dios y nos redimió del poder de la muerte. Entonces el castigo, la ira de Dios, ¿no?, que es como se expresa el castigo,
solamente es para los incrédulos, para aquellos que no conocen a Cristo. Son objeto de su ira. De hecho, la Biblia los llama enemigos de Dios. Pero no porque Dios hoy odia al hombre. Escucha, Dios es un Dios santo que castiga el pecado, esté sobre quien esté. Y si el pecado está sobre el hombre, castigará a ese hombre. Es como la luz, los rayos de la luz que entran en la mañana sobre una habitación oscura. Esos rayos prometen alumbrar toda la habitación y alumbrar todo lo que haya en la habitación. No hará distinción de, el mueble es de madera, ese no lo toques. No, alumbrará todo, porque su santidad, su pureza irá en contra del pecado. Y si eso incluye que el pecado esté sobre el hombre, castigará todo lo que tenga que ver con el pecado. Entonces la ira de Dios se desata sobre el incrédulo, sobre aquel que no ha sido redimido ni lavado con la sangre de Jesús. En la Biblia hay una historia, número 16. Te la voy a parafrasear en un minuto. Quiero que la busques en tu Biblia. Números 16 relata la historia de Coré. Coré eran levitas. Coré eran servidores del tabernáculo. Y un buen día se levantaron y menospreciaron a Aarón. Y dijeron, ¿y tú por qué te pones sobre nosotros? ¿No nos sacaste de tierra donde fluye leche y miel para traernos al desierto? Nos prometiste leche y miel, no hay nada. Vemos puro desierto. Y tú encima te levantas sobre nosotros y nos quieres decir que no es así. Y menospreciaron a Aarón. Y Moisés va a los pies del Señor y llora. Y el Señor le dice, quítate delante de ellos porque voy a consumir a todo este pueblo. Moisés ora y le dice, no, Señor, ¿vas a destruir a todos por el pecado de uno? No sea así. Señor, por favor, el día de mañana haz juicio, haz justicia. Se levanta Moisés y les dice, ¿está bien? Bueno, pues que Dios decida. Entonces el día de mañana van a traer el incienso, van a levantar sus lámparas y se van a poner al frente de sus campamentos. Y Dios dirá quién es el sacerdote. Porque ustedes no solo no se conforman con el servicio, quieren el sacerdocio, que Dios elija quién es su sacerdote. Y dice la Escritura que muy de mañana se levantan. Moisés los manda a llamar y se niegan. Y dice, yo no voy a ir. No, ¿quién es para mandar traer? ¿Quién le dé una autoridad? No. Moisés dice, apártense de sus carpas. Y ora al Señor y le dice, Señor, revélale a este pueblo quién es el sacerdote que has elegido. La Biblia dice que se abre la tierra y se tragó a Coré y a todos sus pequeñitos, dice la palabra, y me dio tanto dolor leer eso. La tierra tembló, se abrió la tierra y se tragó más de 250 personas murieron en esa ocasión. ¿Qué estaba Dios? Estaba el pueblo menospreció, porque Moisés hace una pregunta y de verdad esa parte le dice, ¿quién es Aarón? Para que tú andes diciendo que Aarón y murmurando contra él, contra el Dios viviente es contra quien murmura. Aarón es un servidor. No, contra el Dios de Israel a él es al que menosprecian. Se abre la tierra y se traga a la tribu. Había pecado en el pueblo de Israel y había gente que menospreció al Dios de Israel. La gente hoy vive como si nada pasara, menospreciando a Cristo.
La gente le has compartido. Cristo es el único redentor en tu vida, el que te limpia, te lava, te levanta, te sostiene, te perdona, te añade al pueblo de Dios. Y la gente menosprecia todo eso. Esos, amados, son incrédulos, y sobre ellos la ira de Dios se desata, no sobre los hijos. Ahí está la disciplina, y la disciplina es sobre los hijos. Si tú eres hijo de Dios, te va a tocar vara, nos va a tocar vara. La disciplina tiene el propósito no de quebrantar el espíritu. Escúchame, cuando un espíritu está quebrantado, ese espíritu no le puede servir a Cristo. Porque cuando un espíritu está quebrantado, no tiene una estima correcta, se quiebra la voluntad del hombre, no la voluntad, se quiebra el estima del hombre, se quita la fe, se rompen los sueños. No, cuando Dios disciplina, no busca quebrantar el espíritu del hombre. No, Dios no desea quebrarte para burlarse de ti, para burlarse de tu estima, de tu... No, lo que busca la disciplina, escucha, que viene de parte de Dios, es quebrar y quebrantar nuestros deseos egocéntricos. Cuando un niño nace, todo papá sabe aquí que un niño tiene ligada la necedad. Su corazón es egocéntrico. Lo primero que aprende a decir es mío, no. Entonces, con esas dos palabritas ejerce su voluntad. ¿Qué está diciendo? Yo gobierno sobre mi vida, no quiero. Esto es mío, no te lo presto. Y todo buen padre sabe que si quiere ver a su hijo ser un adulto amoroso, responsable, que respete la autoridad, no solo de los hombres, sino la autoridad de Dios, ha de quebrar ese espíritu egocéntrico. Ese espíritu que se levanta y dice, no, mío, yo primero. Entonces el Señor nos da ayuda en la palabra y nos dice, corrige al niño. La vara de la corrección apartará la necedad del corazón del niño. ¿Qué dice? Fórmale, porque hay pecado en él. Porque ese pecado lo lleva a ser egocéntrico. Y cuando él crezca, si no quiebras esa veta de egocentrismo en el niño, será un adulto despreciable de mayor. No sabrá recibir amor ni dar amor. No se trata de quebrar el espíritu al niño, porque cuando tú corriges con ira, quiebras su espíritu, tocas su estima. Tus palabras pueden quebrar su espíritu y ahí estamos en serios problemas. No, la corrección, todo buen padre hemos de saber que la corrección tiene que ver con quebrar ese egocentrismo, con el que está ligado a su corazón. Y Dios nos trata por igual. Si somos nacidos de nuevo, pero hay tanto ego en nosotros, hay tanto del viejo hombre en nosotros, hay tanto de lo que nosotros queremos, cómo lo queremos, a la hora que lo queremos, hay tanto de nosotros que el Señor dice, la vara de la corrección la voy a usar con mi hijo. Y permite el quebranto. Nos quiebra. Su motivación, claro, desarraigar de nuestro corazón aquello que estorba para hacer la imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Regularmente el profeta o los profetas comparaban al hombre como el oro que se purifica, que a través de la prueba, a través de la dificultad, sale limpio. Amado mío, hoy quisiera
terminar este mensaje. El quebranto nos pone en una posición de víctimas. No pierdas cuidado esto, el quebranto siempre nos pondrá en una posición de víctima. Y en esa posición de víctima, ¿no? Nos revolcaremos en el dolor del pasado una y otra vez. Una y otra y otra. Y será un bucle del cual no podremos salir, porque ese estado nos va a dejar en pensamientos como: Dios tiene favoritos. Yo siempre que oro nunca pasa nada. Y es un bucle descendente que pretende dejarte ahí. Pero si hoy tú tomas la responsabilidad de decidir creer que lo que te pasa es un quebranto permitido por Dios, porque te va a ayudar a ti y ayudará a tu entorno. Si te sueltas en aquel que te conoce, te ama y sabe lo que estamos necesitando, le quitarás ese poder a Satanás de atorarte ahí. Nosotros podemos ser víctimas de cosas que ocurrieron y que nos afectan de manera indirecta. Y podemos sentarnos en el banco y decir: yo no tuve la culpa. Claro, ¿qué culpa va a tener un niño quien fue abusado sexualmente por quien más amaba? Claro, ¿qué culpa va a tener? Pero si hoy caemos en cuenta de que hay un Dios que nos planeó y que muy seguramente sin los quebrantos que has vivido, tu vida se perdería. Nunca hubieras conocido a Dios como tu Padre, tu suficiente Salvador. Te hubieras perdido de la gracia y la misericordia de ser salvo y redimido. Entonces le daremos gracias. Levantarás la cara y dirás: yo soy amado de Dios. Yo soy objeto del amor de Cristo. Y todo lo que me ocurre, todo lo que me ha ocurrido, todos los quebrantos que has vivido, porque si tú te pones a hacer una suma de ellos, tremendo, son muchísimos. ¿Qué sacas de ellos? Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿qué estás sacando de ellos? ¿Qué sacaste de tu quebranto sentimental? ¿Qué sacaste de ese quebranto cuando alguien rompió tu corazón en pedazos, lo pisó y te enseñó que el amor duele? ¿Qué estás sacando de tu quebranto de salud? ¿Qué estás sacando de ese quebranto financiero? ¿Qué te enseña? Lo primero que debe enseñarte es: Dios me ama. Y cada cincelazo, cada vez que Dios te lima, te rompe por completo, te deshace y te vuelve otra vez a levantar, una y otra vez. Cada vez vas tomando la imagen de Cristo. Porque lo que te importaba no te importa más. El día que salió Israel del hospital, yo lo vi emocionarse en alguna ocasión por algún par de zapatos,
con algún electrónico. Había cosas que podían emocionarlo y cuando él salió de ese quebranto, todo pasó a segundo plano. Nada en esta tierra le causaba ese gozo, ese placer. Ya no había eso. El quebranto le enseñó a poner cosas en orden en su corazón, darle valor a lo que tiene sin añorar lo que no puede obtener. Y para mí fue muy notorio porque pasaban unos meses y yo le decía, mira, ¿no te gusta? Pues como para animarlo, ¿no? Y se le quedaba viendo y decía, no. Eso era muy sorprendente. El oro en esta tierra dejó de brillar. Y el mayor anhelo en su corazón es deseo regresar a mi casa. Esto es lo que deseo. Esto es lo que más anhelo. ¿Qué te enseña tu quebranto? No le saques la vuelta. Enfréntalo con fe, deja de sacarle la vuelta, porque si le sacas la vuelta a ese tema emocional, estarás estancado en el pasado y tu papel de víctima seguirá y seguirá y seguirá. Y puede que el Señor tenga cosas adelante, pero si tú te victimizas, jamás vas a salir, jamás. Debes saber, Dios me está amando. Qué privilegio estar en las manos de mi Señor. Qué privilegio que el Señor te limpie la cara, te arregle el cabello, te forme, te transforme, te use. Qué privilegio. Siéntete el objeto del amor de Cristo. ¿Estás pasando por un dolor? Siéntete amado por Dios. Eres el objeto de su amor, de sus ojos. Pero deja de darle la vuelta. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler mucho, te va a doler mucho. Pero ya no puedes sacarle la vuelta. Dios te llama a enfrentar ese quebranto con fe. ¿Dónde me estacioné? ¿Dónde? Vas a cerrar tus ojos. Y por un momento, si tú estás pasando por momentos de incertidumbre, de vacío, de esa herida que parece no haber bálsamo para ella, que parece que es única en tu vida, vas a respirar profundo y en un acto de fe vas a soltarte. Suelta el aire y te vas a soltar en las manos del Señor, y con tus propias palabras. Tal vez debas orar algo así: no me había dado cuenta lo mucho que me amas. Si este quebranto le da a mi vida la forma de Cristo, dile, le doy la bienvenida. Hoy me suelto, porque sé que a ti no se te va nada. Tal vez llevas años quebrantado por un hijo. Tu quebranto lleva años. Tu dolor lleva años.
que ya hasta te acostumbraste a andar con dolor. Te acostumbraste a pensar que Dios no te ve, que a ti Dios no te escucha. Pero hoy el Señor te dice: no desperdicies tu dolor, porque en este fondo en el que estás de vacío y emocional, ahí se encuentra la roca, tu roca. Yo soy tu roca. Y este dolor, esta profunda tristeza cesará. Y no te prometo que sea de este lado del sol, ¿sabes? Vive sin esperarlo, pero un día Él enjugará tus ojos, secará tus lágrimas y te pondrá un gozo eterno, eternamente y para siempre. Cristo, gracias por este quebranto. Bienvenido sea. Y si hay una situación a la que le sacas la vuelta, hay un tema que te duele y no quieres hablarlo, hoy es el día donde te vas a parar con fe, firme, y vas a decirle a Cristo: hasta aquí llegué, estoy atorado, me atoré, ya no más. Voy a enfrentar esta situación con valentía, con fe, sabiendo que de todo esto me vas a pulir para ser como Cristo. Y si hay aquí alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que está del otro lado, hoy, si desea ese alguien reconciliarse con Dios el Padre a través de la persona de Jesucristo, hoy vas a poner tu mano en el corazón y vas a orar algo similar. Señor Jesucristo, hoy te acepto en mi vida, limpia mis pecados, reconcíliame con el Padre. Quiero ser llamado tu hijo. Deseo hoy andar en amistad contigo. Ya no quiero ser más objeto de tu ira. Hoy decido caminar en amistad contigo. A través de la sangre de Jesús tengo reconciliación con el Dios invisible. Gracias por llamarme hijo y perdonar mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Y me gustaría preguntar, ¿hay alguien que haya hecho esta oración de aceptar a Cristo como su Salvador por primera vez? Que diga: es la primera vez que yo con sinceridad le abro mi corazón a Jesús. ¿No? ¿Nadie? No saben el gozo que me da saber que podemos ser llamados hijos todos. Vamos a terminar este servicio. Vamos a orar por nuestra semilla. Y yo te voy a invitar a que todo lo que des, lo des de corazón. Que todo lo que pongas acá enfrente, lo des con gratitud. No traigas una ofrenda obligada, nunca. No traigas porque toca, nunca. No pierdas tu dinero, esa es la palabra. Ocúpalo en otra cosa, dáselo a alguien más. Nunca en la casa de Dios traigas algo con tristeza ni por obligación. Cristo, gracias te damos por lo que hoy podemos dar. Señor, nos despojamos con el entendimiento, solo con el entendimiento de que lo hacemos para ti.
Señor, suple cada necesidad económica de todos tus hijos esta semana. Y con gratitud y amor te ofrendamos. Ponemos esta semilla en el nombre de Cristo. Nuestra semilla está dada con gozo, con alegría. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Voy a invitar a los servidores, ayúdenos por favor a repartir un sobre. Estamos teniendo ahí en las pantallas la cuenta, es por si necesitan hacer transferencia. A veces a algunos se les facilita. Ahí está el número de cuenta. Es lindo que nos pongan ahí sus peticiones. La verdad es que tomamos tiempo para orar por ellas. Nos gusta mucho orar por sus peticiones. Entonces anótala ahí, pon tu nombre. Listo, Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos das, por lo que nos motiva el saber el propósito del quebrantamiento. Te bendecimos, llévanos con bien, Señor. Que esta semana, si deseas moldear algo en nuestra vida, que todas las aflicciones, Señor, nos lleven a un pensamiento: estoy en las manos del alfarero, algo Él está enseñándome. No me voy a victimizar, ni estoy en las manos del alfarero. Él es mi papá y me ama. Señor, bendigo esta tu iglesia, llévanos con bien, llévanos a casa, llévanos a tener fidelidad contigo en nuestros tiempos de oración, de coinonía unos con otros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Voy a invitar que pasen por los sobres. Nos estamos viendo esta semana en sus células. Si hay alguien que no participa de célula, no te quedes sin participar de una célula. Acércate conmigo, con el pastor. Podemos ubicarte en una célula y que semana a semana puedas nutrirte. Amén. Entonces, pues amados, quedamos despedidos. Si ya pudieron ofrendar, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos entre semana con el favor del Señor. Los que nos están viendo desde sus casas, qué gusto poder compartir con ustedes el mensaje. Me da mucha alegría que se puedan conectar de otras partes. Sé que hay gente que aún de San Luis se ha conectado. Les agradecemos. Los que son de casa, vénganse presencial. Esto no es para ustedes, ustedes deberían estar acá. Los extrañamos. Y sin más, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos dentro de 8 días.